5.1 Inversión. 5.1.1 Inversión tangible. 5.1.2 Inversión intangible. 5.1.3 Depreciación. 5.1.4 Capital de trabajo. 5.2 Costos de operación. 5.2.1 Costos de producción. 5.2.2 Costos administrativos. 5.2.3 Costos de venta. 5.2.4 Costos financieros. 5.3 Ingresos. 5.4 Tabla de estado de resultados. 5.5 Tasa de rentabilidad mínima aceptable TMAR. La inversión inicial incluye la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y de los activos diferidos o intangibles, que son necesarios para iniciar las operaciones de la planta industrial. Cuando se habla de capital de trabajo se conceptualiza como una segunda inversión mucho más pequeña. La compra de recursos materiales expresados en términos económicos constituyen el precio de la inversión de la alternativa o de la variante de solución para el problema planteado. Adquisición de equipos tecnológicos de la planta. Transportación de los equipos tecnológicos hasta el lugar de la planta. Adquisición y montaje de la instrumentación. Adquisición y montaje de la tubería. Adquisición y montaje de equipamiento para suministro de energía eléctrica. Adquisición y montaje de aislante de tuberías. Obras civiles generales. Proyecto. Asistencia técnica requerida para la construcción, montaje y puesta en marcha. Adiestramiento y capacitación del personal de la planta. Salario de los ingenieros proyectistas empleados en la elaboración de los proyectos. Salario de los dibujantes. Inversión fija total. Tangibles. Recursos naturales. Terrenos. Edificios. Construcciones. Equipos diversos. Infraestructuras. Son los bienes propiedad de la empresa, tales como terrenos, maquinarias, herramientas, mobiliario, vehículos de transporte, etc. También se les llama fijo porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de ellos, sin que con eso se ocasionen grandes problemas, especialmente en sus actividades productivas. Los activos fijos están sujetos a depreciación. Los cálculos del presupuesto de inversión en equipos se fijan normalmente a partir de datos de precios antiguos. Por lo tanto, debido a la inflación, se necesitan índices correctivos para ajustar los precios históricos. Los ingenieros químicos disponemos de factores específicos para la construcción de plantas de proceso. En la siguiente tabla se presentan índices que se crearon específicamente para la construcción de plantas químicas. Los índices de Marshall y Swift son promedios generales de la industria química. Estos índices de costos de equipos industriales corresponden a un lapso de 20 años de 1953 a 1973. Esta tabla corresponde al índice de Marshall y Swift que se halla tanto en el Timmerhouse cuarta edición como en la página 302 del libro Procesos de Ingeniería Química de Ulrich. Un índice de costos es una razón del costo de un artículo hoy con respecto a su costo en un tiempo pasado. Estos factores de esta tabla llegan hasta el 2020. Con este conjunto de datos se hace una regresión obteniéndose la línea de mejor ajuste que relaciona la variable índice de Marshall y el tiempo en años. Se obtuvo la siguiente curva cuya ecuación es un polinomio de orden 2. Al introducir el año correspondiente en la ecuación para obtener el índice de Marshall del día de hoy, se obtiene de resultado que para el año 2022 tendría un valor de 2.323.77. Para estimar los costos usando, por ejemplo, las figuras y tablas que corresponden a una edición del Ulrich de 1982, el factor Marshall y Swift se calculará dividiendo el índice del 2022 entre el correspondiente a 1982. El factor para este caso da 2.78. Quiere decir que al leer el precio en las gráficas de las ediciones de 1982, se debe multiplicar por el fase de corrección de 2.78, para ajustar al valor del dinero en el tiempo.
Se definen las siguientes variables antes de proceder a los cálculos. Un ejemplo podría ser el cálculo del costo de un intercambiador de tubo y coraza. Del diseño tecnológico se debe de calcular el área de transferencia para luego leer el costo de compra en la respectiva gráfica y multiplicar por los diferentes factores de corrección del costo. A continuación se presenta un ejemplo de las gráficas que se presentan en el Ulrich para estimar el costo de una bomba. Nótese que se lee el dato técnico en el eje horizontal y el precio en el eje vertical. Para saber con cuál curva interceptar para luego leer en el eje vertical el precio, se toman en cuenta variables de diseño y operación particulares para cada caso. En esta gráfica del ejemplo pide tipo de intercambiador, longitud de los tubos en pies, factor de presión y material de la coraza. Calculemos el costo de un tanque de almacenamiento de acero inoxidable de 7.000 galones y techo cónico. Calculemos el costo de un tanque de dosificador de acero al carbón de 1 metro cúbico. Calculemos el costo de un reactor enchaquetado. Calculemos el costo de un agitador axial de turbina con paletas para un reactor sellado a prensa estopas. Aquí se presenta una tabla en la que se incluye la cantidad de equipos, el precio unitario por equipo, el costo por la cantidad de equipos, la columna del 5% que hay que pagar por el transporte de los equipos y el costo total por cada grupo de equipos. Luego se suman todas estas cantidades y se obtiene el costo total de la inversión en maquinaria y equipos. A diferencia de los problemas de ingeniería económica, el ingeniero químico calcula el monto a partir de las variables de operación. Aquí hay en esta tabla 4 tanques de almacenamiento de 6.000 galones. Un tanque de almacenamiento de 20.500 galones. Un tanque de almacenamiento de 7.000 galones. 4 tanques dosificadores. 2 reactores. 2 filtros de cestillo. Una torre de aspersión. Una caldera. Un molino coloidal. Un ciclón. Un filtro de mangas. Una banda transportadora. Un horno. Y otros equipos, como se puede observar hasta en la última fila, finalizando con 5 maquinarias de empaque para un total de la inversión en equipos y maquinaria de $2.360.626. Este método consiste, en el hecho real comprobado desde un punto de vista estadístico, que existe una correlación entre el costo de inversión de la planta y la capacidad productiva. De acuerdo con esta correlación resulta posible evaluar la capacidad de un proyecto dado, el costo de inversión correspondiente, si se conoce el costo de inversión de una capacidad distinta. La expresión a utilizar es el siguiente. El costo del equipo o proyecto C1 es igual a la capacidad del proyecto Q1, entre la capacidad de un proyecto conocido Q2, elevado a un exponente A, y todo esto, multiplicado por C2 que es el costo del proyecto conocido. El valor del exponente para diversos componentes, sistemas o plantas completas puede obtenerse o derivarse de varias fuentes de información, una de las más comunes es el Chemical Engineer's Handbook, o revistas técnicas especializadas. Son el conjunto de bienes o propiedades de la empresa tales como asistencia técnica, marcas, patentes de inversión, estudios administrativos, estudios de evaluación, diseños, etc. También se les llama activos diferidos. Para efectos de cálculos, la inversión diferida se puede aproximar en términos de otros aspectos del análisis de costos. Para efectos del trabajo de diseño de planta de los estudiantes de quinto año de Ingeniería Química de la UNI, se usan los cálculos cortos basados en los libros de referencia, el Ulrich y el Timmerhaus. La inversión en activos intangibles o diferidos se compone de 5 elementos. El primero es planeación e integración del proyecto. Este se calcula con el 1% del monto en activos fijos. El segundo elemento se llama ingeniería de proyecto. El tercer elemento se llama supervisión de la construcción. Ambos elementos se calculan de la misma forma. Si saca el 5% del costo físico de la planta, o sea el 5% de inversión en obras civiles.
El penúltimo elemento se calcula sacando el 1% de la inversión en obras civiles y se llama administración del proyecto. El último elemento de la inversión en activos intangibles se llama imprevistos. Este se calcula sacando el 5% de la suma de los otros 4 elementos. El capital de trabajo para una planta industrial consiste en la cantidad de dinero total invertido en materia prima y almacenamiento de productos terminados y semi-terminados en el proceso de manufactura, necesarios para el arranque de la planta. Desde el punto de vista contable, este capital se define como la diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de vista práctico, está representado por el capital adicional con que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa. La diferencia principal entre el capital de trabajo y la inversión en activo fijo y diferido radica principalmente en que el capital de trabajo, a pesar de ser inversión inicial, no puede recuperarse por la vía fiscal, mediante la depreciación y amortización, en cambio la inversión en activo fijo y diferido, sí. Ingresos y costos de operación de la planta industrial. Los costos involucrados en la elaboración de un producto determinado en una planta industrial, los podemos clasificar de la siguiente manera. 1. Costos de venta. 2. Costos financieros. 3. Costos administrativos. 4. Costos de producción. Se entiende por costo de producción al conjunto de erogaciones económicas, en que se incurre dentro de una unidad de producción, durante un periodo de tiempo dado, como consecuencia, de la utilización de recursos materiales y humanos, que tiene lugar durante la elaboración de productos terminados. Los costos de producción son costos variables que se clasifican en 1. Costos de materia prima. 2. Costos de empaque. 3. Costos de embalaje. 4. Costos de energía. 5. Costos de mano de obra directa. También hay costos indirectos de producción como es el caso de los costos de mantenimiento. El consumo de materia prima requerido para la elaboración del producto terminado ocasiona un gasto económico importante que forma parte del costo de producción. Este gasto económico está usualmente constituido por 2 elementos. Costos de adquisición de la materia prima. Este costo está dado por la multiplicación de su precio de compra por la cantidad total consumida en el periodo que se considera. Sobre este particular es conveniente señalar que en algunos procesos tecnológicos no se consume la totalidad de materia prima que se alimenta, pudiéndose recuperar la parte no consumida. En estos casos el costo de adquisición es calculado a partir del consumo real o efectivo que tiene lugar en la planta, el cual es determinado a través de los balances de materiales correspondientes. Costos de transportación de la materia prima. Este está constituido por los gastos económicos que se realizan para transportar la materia prima desde su lugar de origen hasta la planta. Su magnitud depende de 2 factores que son: 1. El método utilizado en la transportación. 2. La distancia existente desde el punto de suministro hasta el lugar donde será consumida. A medida que la fuente de suministro de materia prima esté más alejada de la planta, la magnitud del costo de transportación se hace mayor. El costo de transportación de materia prima se debe tomar como igual al 5% del costo de adquisición de la materia prima. Luego de terminar el balance de materiales se debe elaborar una tabla que contenga la siguiente información. 1. Cantidad necesaria de materia prima para la operación diaria. 2. Horas que la planta trabajará el día. 3. Días que la planta trabajará al mes. 4. Cantidad necesaria mensual. 5. Cantidad necesaria anual. 6. Costo unitario, esto significa por unidad de peso o volumen. 7. Costo anual. Determinar el gasto de agua diario en galones o metros cúbicos, o la que sea la unidad de cobro. Luego de saber el número de días que se elaboran en el mes y luego en el año, se calculan el costo anual. Como parte de los costos del combustible deben ser considerados los siguientes elementos. Costo de adquisición del combustible que se consume directamente en el proceso.
Costo de transportación del combustible consumido directamente en el proceso, desde su lugar de origen hasta la planta. Se debe hacer una lista de todos los equipos que necesitan combustibles. Por ejemplo, calderas, vehículos, etc. Determinar el consumo diario de cada equipo según el número de horas de trabajo mensual, posteriormente determinar el costo mensual y anual. Es consumida en los diferentes motores de los equipos existentes en el proceso, y asimismo en el sistema de iluminación y señalización de la planta. Todo este consumo de energía eléctrica define un gasto económico que se contabiliza como costo de la energía eléctrica. Si la energía eléctrica fuera producida en la fábrica mediante una unidad o varias de generación de electricidad, sería necesario calcular cuál sería el monto total de gastos económicos de elaboración. Elaborar una tabla que contenga la siguiente información. 1. Todos los equipos que necesitan electricidad. 2. Conocer la potencia de cada equipo. 3. El número de horas de operación diaria y a qué capacidad trabajan, por ciento. 4. Con estos datos se determinará el consumo al año de energía en kilovatio-hora h/diagonal año. 5. Se investiga el costo unitario de kilovatio-hora. Está constituido por los salarios que devengan el personal, calificado y no calificado, que trabaja directamente en el proceso productivo, operadores de proceso, supervisores y en general, el personal de operación. Para una industria de mediano nivel de automatización, el costo de la fuerza de trabajo directa puede representar entre un 5 y el 10% del costo total de la producción. En una industria de bajo nivel de automatización sería entre un 15 y el 25% del costo de producción. Se debe elaborar una tabla que contenga lista de la mano de obra directa e indirecta, número de horas que laborarán todo el personal. Puede ser por turno o por hora en dependencia de la unidad de pago. Se calcula el sueldo mensual y anual. No se deben olvidar las prestaciones sociales ni el aguinaldo, de modo que se debe multiplicar el sueldo mensual por 13 y no por 12, para calcular el sueldo anual. El trabajo de mantenimiento hace que la máquina se mantenga en buenas condiciones pero no en mejor condiciones de que cuando fue comprada. En todo proceso industrial es imprescindible, cada cierto tiempo, efectuar trabajos de reparación, tanto en la planta en su conjunto durante el mantenimiento general, como en los equipos que constituyen la misma, para lo cual es necesario preparar todo el proceso productivo. Limpieza y lubricación de equipos, limpieza de la planta, compra de piezas o materiales secundarios. La magnitud del costo de mantenimiento varía ampliamente de un proceso a otro en concordancia con sus características tecnológicas, las cuales influyen directamente en el desgaste y roturas de equipos y consecuentemente en la naturaleza y magnitud de la operación. Normalmente, la cuantía del costo anual de mantenimiento de una planta es expresada como una porción del valor económico total de las instalaciones de la planta. ¿Qué nivel de seguridad tiene su proceso industrial? En este ejemplo hay un bajo nivel de seguridad. Por eso se calcula con el 2.5% del costo de la maquinaria y equipos. Aquí se muestra la tabla consolidada tal como debe aparecer en el estudio. Los valores sumandos de esta tabla son los que más adelante se trasladan a la tabla de estado de resultados y es muy importante que estén bien soportados. Con sus fuentes de información. Estos costos están constituidos por los gastos económicos relacionados con las actividades de carácter administrativo y de dirección de la fábrica. Está constituido, entre otros, por los salarios del personal ejecutivo, secretarias, contadores y personal administrativo, costos de materiales de oficina y costos de comunicación. De forma general, es posible plantear que estos costos dependen del tamaño de la planta y de sus características, pudiendo por este motivo variar de un caso a otro. En ausencia de otros criterios es posible hacer un estimado de su magnitud considerando que la misma oscila entre un 40 y un 60% del costo de mano de obra directa. Son todos los gastos relacionados con la administración de la empresa,
por ejemplo la planilla de empleados que corresponda, gastos telefónicos, insumos de administración, borradores, cajas clip, caja de fasteners, calculadora, folders, grapas, engrapadoras, resmas de papel, papelera, toners, tinta de impresora, artículos para limpieza, bolígrafos, etc. El departamento de mercadeo no solamente tiene la responsabilidad de llevar el producto elaborado al mercado, sino que realiza otras funciones entre las que están la investigación y desarrollo de nuevos mercados o productos en dependencia de los gustos y necesidades de los consumidores, las gestiones publicitarias que realiza la empresa, vigilancia de la tendencia de las ventas, etc. Por lo tanto, los costos de mercadeo implican, además del salario del personal, gastos de publicidad, gastos de oficinas, etc. Los gastos de venta incluyen todos los gastos estimados que este departamento pueda tener. Entre ellos tenemos sueldo y carga social del departamento de venta, comisiones a vendedores, gasto combustible, plan de publicidad, vehículos de reparto, adquisición de insumos de venta, etc. Los costos por venta y distribución pueden incluir una parte fija que corresponde a los sueldos base del personal que tendrá a su cargo la gerencia de ventas. Existen distintas maneras de pagar un préstamo que son conocidas como presupuestos de financiación. Estos presupuestos son un instrumento de servicio a la deuda que contienen un grupo de desembolsos cuyo cargo periódico efectuado por el prestatario están compuestos de dos elementos: amortización, pago a principal, y pago a intereses. El periodo convenido entre el prestamista y el prestatario para el desembolso del préstamo depende de la magnitud del monto, horizonte de planeamiento, entidad ejecutora, consultora y capital del proyecto, siendo estos representados en los cuadros de presupuesto de financiación con sus respectivas amortizaciones. Se debe establecer las condiciones establecidas por los agentes financieros que otorgarán el préstamo a favor del proyecto. Dichas condiciones comprenden el periodo de préstamo, corto, mediano, largo plazo, las garantías exigidas, los intereses aplicados y el tiempo de diferimiento, años de gracia, otorgado donde se cancela solo intereses y no así el capital. El capital adquirido vía préstamo se devuelve mediante pagos periódicos, amortizando parte del principal y cancelando intereses. Existen 4 maneras generales en que se puede construir el presupuesto de financiación. 1. Pago a principal e intereses al final del plazo del préstamo. 2. Pago de intereses al final de cada año y principal al final del plazo del préstamo. 3. Pago de cantidades iguales al final de cada uno de los años durante el plazo del préstamo. 4. Pago de intereses y una parte proporcional del principal al final de cada uno de los años durante el plazo del préstamo. Se debe de construir una tabla que incluya las siguientes columnas. Columna de pago de intereses. Los valores en la primera columna se calculan multiplicando el saldo anterior de la deuda por la tasa de interés. Columna de pago a principal. Los valores en la segunda columna se calculan en dependencia de la forma de pago del préstamo. Columna de pago al final del año. Los valores en la tercera columna son la suma de la primera y segunda columna. Columna de saldo de la deuda. Los valores en la cuarta columna se calculan restándole al saldo anterior el pago a principal. En este ejemplo de hace 12 años, se tiene que el préstamo, que nunca será el 100% de la inversión, es igual a $1.564.102. A una tasa de interés efectiva anual del 18% a 5 años de plazo de pago de la deuda. Se debe hacer notar que siempre el saldo final es cero y que la forma de pago es de pago de intereses y una parte proporcional del principal, al final de cada uno de los años durante el plazo del préstamo. Con los costos de producción totales estimados, puede determinarse el precio de venta PV de un producto. Si se define el precio de venta, sea por mercados existentes o proyecciones, el ingreso anual se determina multiplicando el precio de venta por el volumen de producción. La diferencia entre este gasto y el total es la ganancia anual neta, o pérdida. El costo unitario se determina sumando todos los costos y dividiendo este monto entre el correspondiente volumen de producción. Para evaluar los ingresos de un producto necesitamos tener en cuenta 3 factores:
conocer cuál es la demanda esperada para el proyecto, saber el precio del mismo, el cual fue determinado en el estudio de mercado y por último conocer otros ingresos que incremente la rentabilidad, como son ingresos por ventas de desperdicios u otros relacionados indirectamente con la elaboración de un producto. Después de haber preparado un diagrama de flujo de proceso y un estudio técnico preliminar, el siguiente paso lógico y cronológico es determinar el precio de la planta química. Al finalizar el estudio económico, el consultor deberá haber calculado la inversión fija, la inversión diferida, el capital de trabajo, los costos de operación, los ingresos. Al finalizar la evaluación financiera, el consultor habrá calculado los flujos netos de efectivo en una tabla de estado de resultados para determinar y analizar la rentabilidad del proyecto a través de el valor presente neto, la tasa interna de retorno, periodo de recuperación, relación beneficio-costo. Al finalizar la evaluación financiera, el consultor también habrá identificado las variables críticas para llevar a cabo un análisis de sensibilidad que permita llevar la rentabilidad o no rentabilidad del proyecto a escenarios extremos. Documento contable que presenta la situación financiera de una empresa en una fecha determinada. Se le conoce también como estado complementario del balance general. ¿Qué tan diferente es el estado de resultado en una empresa cuyo giro de negocio no es producir y vender y que ya se encuentra operando? Ventas netas. Se determina restando de las ventas totales el valor de las devoluciones y las rebajas en ventas. Compras totales. Se determinan aumentando a las compras el valor de los gastos de compra. Compras netas. Se obtiene restando de las compras totales el valor de las devoluciones y rebajas sobre compras. Costo de lo vendido. Se obtiene sumando al inventario inicial el valor de las compras netas y restando de la suma total que se obtenga del valor del inventario final. ¿Qué tan diferente es el estado de resultado en una empresa cuyo giro de negocio no es producir y vender y que ya se encuentra operando? Empresa de servicios, provee servicios intangibles en vez de bienes tangibles. No reportará ningún costo de ningún inventario de bienes. Empresa de reventa o distribución, vende los bienes en la misma forma física en que los adquiere. El costo de lo vendido es el costo de adquisición de los bienes que se venden. Empresa productiva, convierte materia prima en bienes terminados. El costo de lo vendido incluye costos de conversión más costos de materia prima y se conoce como costo de producción. El estado de resultado que se propone en un estudio de factibilidad de una empresa, cuyo giro de negocio sí es producir y vender, es parecido y al mismo tiempo muy diferente.
Ingresos menos costos de producción es igual a utilidad marginal. Utilidad marginal menos costos administrativos menos costos de venta menos costos financieros en concepto de intereses menos la depreciación es igual a la utilidad bruta. Utilidad bruta menos impuestos sobre la renta es igual a utilidad neta. A esta se le resta los costos financieros en concepto de pago a principal y se le suma la depreciación como escudo fiscal. El resultado se llama flujo neto de efectivo. Trema es la tasa con la cual el inversionista realiza el análisis de sus inversiones. Se conoce también como punto de corte, tasa de rendimiento o tasa de descuento. Con esta tasa se trasladan los valores al presente, descuentos, de los flujos netos de efectivo y se comparan con la inversión inicial para evaluar la rentabilidad de la inversión. Es el método más utilizado para evaluar inversiones por dos razones, la primera porque es de muy fácil aplicación y la segunda porque todos los ingresos y egresos, futuros, se transforman a dinero de hoy. Por lo que así puede verse, fácilmente, si los ingresos son mayores que los egresos. Tal método consiste en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo que genera el proyecto y compara esta equivalencia con la inversión inicial. Donde Fn sub n es el flujo neto de efectivo del año n, que corresponde a la utilidad neta real después de impuestos, escudo fiscal y pago a principal del préstamo, en el año n. A veces n se denota por la letra t de tiempo. P es la inversión inicial en el año 0. Se usa también I sub o. Y minúscula es la tasa de referencia que corresponde a la trema. El VPN es la ganancia, o pérdida, en términos del valor del dinero en este instante, tiempo presente, después de haber recuperado la inversión inicial a una tasa igual a la trema. Si el VPN es positivo, significará que habrá ganancia más allá de haber recuperado el dinero invertido y deberá aceptarse la inversión. Si el VPN es negativo, significará que las ganancias no son suficientes para recuperar el dinero invertido. Si este es el resultado, debe rechazarse la inversión. Si el VPN es igual a 0, significará que solo se ha recuperado la trema y, por tanto, debe pensarse más cuidadosamente realizar la inversión. Resumiendo. Por lo general el VPN disminuye a medida que aumenta la TMAR, de acuerdo con la siguiente gráfica. En consecuencia, para el mismo proyecto puede presentarse que a una cierta TMAR, el VPN puede variar significativamente, hasta el punto de llegar a rechazarlo o aceptarlo según sea el caso. Es el método de evaluación de proyecto, definido como la tasa de interés correspondiente a un valor actual neto, VPN, es igual a 0. El VPN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente. La tasa interna de retorno es la tasa de descuento, que hace igual a 0 el VPN. La tasa interna de rendimiento, TIR, como se le llama frecuentemente, es un índice de rentabilidad ampliamente aceptado. Está definida como la tasa de interés que reduce a 0 el valor presente, el valor futuro, o el valor anual equivalente de una serie de ingresos y egresos. La TIR es una herramienta de toma de decisiones de inversión utilizada para comparar la factibilidad de diferentes opciones de inversión. Generalmente, la opción de inversión con la TIR más alta es la preferida. Si la TIR es mayor que la trema, significará que habrá ganancia más allá de haber recuperado el dinero invertido y deberá aceptarse la inversión.
Si la TIR es menor que la trema, significará que las ganancias no son suficientes para recuperar el dinero invertido. Si este es el resultado, debe rechazarse la inversión. Si la TIR es igual a la trema, significará que solo se ha recuperado la trema y, por tanto, debe pensarse más cuidadosamente realizar la inversión. Resumiendo, la TIR se compara con una trema o tasa de corte, que es el costo de oportunidad de la inversión. Si la inversión no tiene riesgo, el costo de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo o inflación. A mayor TIR, mayor rentabilidad. Criterio de aceptación o rechazo. El criterio general de la TIR solamente es útil si el proyecto es del tipo prestar, es decir, si los primeros flujos de caja son negativos y los siguientes positivos. Si el proyecto es del tipo pedir prestado, con flujos de caja positivos al principio y negativos después, la decisión de aceptar o rechazar un proyecto se toma justo al revés. Proyectos especiales, también llamado el problema de la inconsistencia de la TIR. Son proyectos especiales aquellos que en su serie de flujos de caja hay más de un cambio de signo. Estos pueden tener más de una TIR, tantas como cambios de signo. Esto complica el uso del criterio de la TIR para saber si aceptar o rechazar la inversión. Para solucionar este problema, se recomienda solamente usar el VPN. Supongamos una inversión que nos da estos flujos de caja, ahora tenemos flujos de caja negativos. Al resolver la TIR para este caso con métodos recursivos podemos dar hasta con dos TIR diferentes, correspondientes a los cambios de signo de los flujos de caja, no al número de flujos de caja negativos. La metodología del periodo de recuperación PR es otro índice utilizado para medir la viabilidad de un proyecto, que basa sus fundamentos en la cantidad de tiempo que debe esperarse para recuperar la inversión. Al realizar o invertir en cualquier proyecto, lo primero que se espera es obtener un beneficio o unas utilidades. En segundo lugar, se busca que esas utilidades lleguen a manos del inversionista lo más rápido que sea posible. Este tiempo es por supuesto determinado por los inversionistas, ya que no es lo mismo para unos recibirlos en un corto, mediano o largo plazo, es por ello que dependiendo del tiempo es aceptado o rechazado. Este parámetro orienta la liquidez de una inversión, es decir, sobre la facilidad o rapidez de conversión en dinero. Se calcula mediante la siguiente igualdad. Una de las preocupaciones principales de la mayoría de los empresarios es cómo y cuándo puede recuperarse el dinero invertido en un proyecto. Este método evalúa los proyectos con base en el tiempo necesario, para que los ingresos netos y descontados sean iguales a la inversión. Por definición, el punto de equilibrio es el nivel de producción o ventas, en el cual la empresa cubre la totalidad de sus costos. Es decir, que no gana ni pierde dinero, el cual puede expresarse en unidades físicas o monetarias. Cuando la empresa ya está operando, su aplicación puede ser muy útil en el planeamiento de mercadeo y en la toma de decisiones sobre fijación de precios, gastos en publicidad, aumentos o suspensiones en la línea de producción, aceptación de pedidos especiales, apertura de nuevos mercados, introducción de mejoras al producto o selección de los canales de distribución. Los elementos que lo conforman son ingresos, costos variables, margen financiero o de ganancia, costos fijos. Los ingresos son aquellos que fueron originados directamente por la operación, como son ingresos por operaciones de arrendamiento financiero, comisiones, beneficios por opción de compra. Se denotan por volumen de producción multiplicado por precio de venta unitario. Los costos variables son los que fluctúan en relación directa con los aumentos o disminuciones de la producción y de la venta. Se denotan por costos variables igual volumen de producción multiplicado por costo unitario de producción. Los costos fijos, CF,
son aquellos que permanecen constantes durante un periodo de tiempo determinado, y en los cuales se incurre independientemente de si produce y se vende o no. El margen de ganancia es el monto de dinero que queda después de deducir los costos variables del precio de venta unitario. En términos simples es la diferencia entre el precio de venta y el costo de producción unitario. Los costos de producción pueden dividirse en costos variables y costos fijos. Costos variables, los que cambian o fluctúan en relación directa a una actividad o volumen dado. Dicha actividad puede ser referida a producción o ventas. Su grado de control es a corto plazo. Por ejemplo, la materia prima cambia de acuerdo con la función de producción, y las comisiones de acuerdo con las ventas. Costos fijos. Estos costos no están en función del tiempo, es decir, no sufren alteraciones, son constantes, aun cuando se presenten grandes cambios en el volumen de producción, es decir, fluctúan en relación a un periodo dado. Lo importante es que dichos costos no son afectados por cambios de la actividad dentro de un rango relevante. Por ejemplo, los sueldos, la depreciación en línea recta, alquiler del edificio, los seguros de fábrica o del edificio. Procedimiento para el uso del punto de equilibrio. 1. Descomponer los costos totales en fijos y variables. 2. Determinar la contribución unitaria, lo cual implica fijar un precio de venta, real o supuesto. 3. Decidir cómo se quiere expresar el punto de equilibrio en unidades físicas o en unidades monetarias. 4. Efectuar los cálculos aplicando las fórmulas. Desventajas del punto de equilibrio. 1. Para su cálculo no se considera la inversión inicial que da origen a los beneficios calculados. 2. Es difícil delimitar con exactitud si ciertos costos se clasifican como fijos o como variables. 3. Es inflexible en el tiempo, o sea, no incluye en su modelo la trama. Este método se emplea para evaluar tanto proyectos públicos como proyectos privados. En los proyectos públicos los beneficios se toman como beneficios sociales y en los proyectos privados los beneficios representan los ingresos por ventas. Los costos son la suma de los costos de operación más la inversión. Si se va a utilizar la R/B/C como criterio de comparación entre dos o más alternativas de inversión, la mejor será la que tenga mayor relación beneficio-costo. Podemos afirmar que la relación beneficio-costo mide el rendimiento del dinero sobre la base de la inversión. Expresa numéricamente cuánto capital retorna por unidad monetaria invertida. En su cálculo se consideran dos variantes. La primera es que no influya el valor temporal del dinero y en la otra se corrige usando el factor trema. En este caso la relación B/C es el resultado de comparar la suma de los beneficios o ingresos sobre la suma de los costos. Este resultado no nos proporciona información de mayor utilidad, puesto que el valor del dinero cambia con el tiempo y al no estar considerado este cambio, no permite tomar decisiones más o menos cercanas a escenarios reales. En economías con inflación cambiante y monedas con delicada estabilidad, se debe considerar el valor del dinero en el tiempo, por eso la más aceptada de las relaciones beneficio-costo, expresa una relación entre la sumatoria de los flujos netos de efectivo actualizados, al valor presente, y la inversión neta realizada. Si el resultado es mayor que 1, significa que los ingresos netos son superiores a los egresos netos. En otras palabras, los beneficios, ingresos, son mayores a los sacrificios, egresos, y, en consecuencia, el proyecto generará riqueza a una comunidad. Si el proyecto genera riqueza con seguridad traerá consigo un beneficio social. Si el resultado es igual a 1, los beneficios igualan a los sacrificios sin generar riqueza alguna. Por tal razón sería indiferente ejecutar o no el proyecto. Se denomina análisis de sensibilidad al procedimiento por medio del cual se puede determinar cuándo se afecta el valor presente neto ante cambios en determinadas variables del proyecto. El proyecto consta de una gran cantidad de variables como son los costos de producción, ingresos, volumen de producción, tasa y cantidad de financiamiento, etc.
Se puede decir que existen variables que están fuera del control del empresario y sobre ellas es que se hace necesario practicar un análisis de sensibilidad. La primera de estas dos variables podría ser el costo de materia prima e insumos que afectaría directamente a los costos de producción y la segunda los costos de energía. La realidad aquí es que la relevancia de tales variables varía de proyecto a proyecto, lo que hace necesario identificarlas. Para este fin, la tabla de estado de resultados presenta las cifras más significativas de forma fácil de elucidar, lo que ayuda de sobremanera. Se debe llevar la rentabilidad del proyecto al límite para probar que tanto aguanta condiciones desfavorables. De manera inversa, si el proyecto resulta no rentable, entonces tales variables se deben de llevar al límite para determinar qué tanto se necesita hacerlas favorables para que el proyecto tuviese una oportunidad. En las tablas presentadas se puede observar el aumento que se realizó para determinar la sensibilidad del proyecto, concluyendo que éste no se ve muy afectado por el incremento en los precios de combustible, equipos o energía, pero que sí muestra una alta sensibilidad al incremento de los costos de materia prima. Por tanto, se determina que el proyecto es rentable a pesar de haber un incremento en los costos de energía y combustible al mismo tiempo. Sin embargo, no es favorable a un incremento tan abrupto para los costos de materia prima. En conclusión, de acuerdo al análisis de sensibilidad que se realizó, se determinó que el proyecto es más sensible ante un aumento de precios de la materia prima, base principal. Para la elaboración de chips, por tanto, se considera conveniente adicionar otro producto a la línea de producción con el fin de evitar o minorar este tipo de situación.